Nuevamente, buen día a todos. Alabado sea Jesucristo. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Aquí está, la cual lleva por nombre funciones trigonométricas. Vamos a ir recordando un poquito acerca de este tema que se trabaja tanto en ciencias naturales como lo es en matemáticas también. Me imagino que el año pasado también trabajaron este tema. Así que vamos a recordarnos un poquito acerca de el nombre que llevan cada uno de los lados de de, de estos triángulos. Vamos a resolver específicamente triángulos rectángulos, los cuales tendrán como nombre, como podemos observar, la altura del triángulo se le va a denominar cateto opuesto. CO, como lo podemos identificar también. Asimismo, tenemos que la parte más larga de lo que es el triángulo se le denomina hipotenusa y lo vamos a denotar únicamente con lo que es la letra H. Tenemos la base del triángulo, el cual lleva por nombre cateto adyacente. Lo vamos a denotar únicamente como CA. Estos son los tres lados del triángulo. Dicho triángulo contiene una abertura, el cual nos representa el ángulo. El ángulo entonces va a estar relacionado a las tres funciones. Las tres funciones que vamos a aplicar son las siguientes. En primer lugar, vamos a recordar un poco acerca de la función seno del ángulo, coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Tenemos entonces que para poder calcular cualquiera de los lados de dicho triángulo, vamos a relacionar lo que es la función seno con el cateto opuesto divididos la hipotenusa. Asimismo, la función coseno del ángulo vamos a relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa. La tangente del ángulo que la vamos a relacionar con el cateto opuesto divididos el cateto adyacente. Estamos indicando entonces que estas funciones las vamos a aplicar para resolver triángulos rectángulos. Bastará con que conozcamos dos datos del triángulo y nosotros podamos calcular los otros dos datos restantes. Vamos a encontrar, vamos a poder calcular lo que es el valor del ángulo, o ya sea el valor de cualquiera de los lados de este triángulo. Muy importante entonces, voy a necesitar que copien en una hojita estas tres fórmulas, únicamente porque son las que vamos a ir utilizando. Si las copiamos aquí en el cuaderno, pues cada vez que vayamos a necesitarlas, tendremos que estar retrocediendo para estar buscando lo que son estas tres fórmulas. Entonces, se nos va a hacer más sencillo si nosotros estas tres fórmulas las vamos a anotar en una ficha o en una hojita para que cuando estemos resolviendo, entonces podamos ubicarlo con mayor facilidad. ¿Alguien está copiando o ya puedo cambiar? Muy bien, gracias, Mafer. Tenemos entonces el ejemplo 1. Aquí tenemos a las razones o funciones de tipo trigonométrico. Para este ejemplo, tenemos entonces, vamos a ubicar que donde yo encuentre al ángulo, enfrente del ángulo, me refiero, vamos a ver, por acá hacia AX.
Donde yo encuentre lo que es el ángulo, enfrente del ángulo siempre voy a ubicar a CO, es decir, al cateto opuesto. En la parte de abajo yo voy a encontrar al cateto adyacente. A la par del ángulo siempre se va a encontrar CA, es decir, el cateto adyacente. Con estos datos, los cuales me está presentando este ejemplo, yo puedo venir y calcular los restantes valores. Voy a pedirles entonces que coloquen ejemplo 1, que copien el triángulo y asimismo coloquen los datos que nos está presentando este ejemplo y vamos a mantener con nosotros lo que son nuestras tres funciones o tres razones trigonométricas. Vamos entonces a resolver este problema a partir de el ángulo de 32 grados y conocemos a la parte más larga del triángulo rectángulo, el cual lleva por nombre hipotenusa. Vamos entonces a ir resolviendo lo que es este problema. Ya tenemos copiado el problema que nos dice la hipotenusa con un valor de 10 metros y tenemos un ángulo de 32 grados. No conocemos lo que es el lado opuesto ni el lado adyacente. Lado o cateto entonces es el valor que vamos a ir relacionando. Vamos entonces a analizar un poquito dicho problema. Contamos con la hipotenusa y contamos con el ángulo, haciendo referencia a que el ángulo me va a funcionar tanto en la función seno del ángulo, coseno del ángulo o tangente del ángulo. En las tres funciones me va a servir el ángulo que estoy indicando de 32 grados. Ahora, lo que voy a buscar es dónde o en qué función también tengo relacionada a la hipotenusa. Notamos que en la función tangente no está la hipotenusa. Entonces no podemos aplicar tangente del ángulo, pero sí pudiéramos aplicar la función coseno del ángulo o bien podemos aplicar la función seno del ángulo. Vamos entonces a insertar nuestra fórmula de seno del ángulo, pues yo necesito calcular lo que me está mostrando la flecha por acá, la X por acá, para poder conocer lo que es el valor de el cateto opuesto. Entonces, vamos a insertar nuestra fórmula. Voy a necesitar despejar la fórmula. En primer lugar, vamos a recordar que para la resolución de esto, yo necesito realizar un despeje. Dicho despeje es fundamental el irlo comprendiendo, ya que lo vamos a aplicar con mucha frecuencia. Tenemos la función seno del ángulo. Voy a colocar mi ángulo. Vamos a ver. Lo voy a denominar ángulo alfa. El ángulo alfa me queda, tengo la relación de CO entre la hipotenusa. Yo necesito dejar sola a la variable. Lo voy a utilizar tal cual está la fórmula si yo estoy buscando el ángulo del problema. No es mi caso. Entonces voy a proceder a realizar el despeje. Voy a obtener CO, es decir, cateto opuesto. Si yo vengo y multiplico el seno del ángulo por el valor de h.
esto es el despeje de la fórmula a partir de la función seno del ángulo. Entonces, lo que se está dividiendo tendrá que multiplicarse para que yo de esa forma pueda encontrar a CO. ¿Y quién es CO? El cateto opuesto. Vamos a insertarle entonces cantidades numéricas a este mismo. Voy a agrandarlo un poco para que ustedes lo puedan notar. Ahí estamos. Tenemos entonces que voy a anotar la función seno de 32 multiplicados por el valor de h, que en este caso son 10 unidades. Vamos, por favor, a utilizar nuestra calculadora. Les voy a proyectar la calculadora para que podamos realizar nuestro procedimiento. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar en nuestra calculadora, aquí tenemos la tecla sin, que es la función seno del ángulo, a la par la de coseno y la de tangente. Tenemos entonces para anotar la función seno de 32 y multiplicados por el valor de 10. Vamos a dar la tecla igual y nos quedan que el resultado del cateto opuesto o la altura de dicho triángulo es de 5.29. Si usamos aproximación, nos están dando entonces 5.30. Vamos a regresar. Profe, a mí me sale 5.51. Bueno, voy a regresar a la calculadora para mostrar lo siguiente. Por favor, notemos que nuestra calculadora tenga la letra D por acá, por aquí arriba, ahí donde ustedes notan el número 10 en la parte superior. Ahí tiene que haber una letra D de dedo. Si tienen una R de rata, les está trabajando en radianes. Si tienen una G, les está trabajando en gravedad. Y eso sí, sí perjudica nuestro cálculo. Vamos para a los que no les quede esta cantidad, vamos a hacer lo siguiente con nuestra calculadora. Le vamos a presionar la tecla Shift. Vamos a anotar mod y vamos a presionar la opción número 3. Le damos la tecla número 3 y le vamos a dar igual. Otra vez. Y con esto ya nos queda la letra D en la parte de arriba. Lo voy a hacer otra vez. Les indiqué primero Shift, la tecla Mod, seleccionamos el número 3 y con esto nuestra calculadora se está reseteando. Resetear todo, me dicen. Entonces le doy 2 veces a la tecla igual para que me quede la letra D. Entonces les indicaba que anotábamos seno de 32 por... Profe, Sí. yo cuando pongo el sin me abre paréntesis. Ah, correcto. Gracias. Mire, pues, en su caso va a ser lo siguiente. Le abre de esta forma, ¿verdad? Vamos a anotar el ángulo que es 32 y vamos a cerrar el paréntesis antes de colocar el valor de la hipotenusa. El ángulo va a ir entonces entre paréntesis si le está abriendo paréntesis. Y vamos a colocar entre otros paréntesis el valor de la hipotenusa. Así. Le damos igual y nos tienen que quedar 5.30, 5.29 aproximadamente. ¿Tenemos alguna duda? Muy bien. Voy a regresar a la presentación. Por acá tenemos entonces que el resultado de multiplicar seno de 32 por 10, que es el valor de
el cateto opuesto es equivalentes a 5.30 por aproximación, o pueden dejar el resultado que les haya dado, 5.29. Profe, una pregunta. Ese 32 lo sacó del ángulo. Sí, aquí está en el problema. Profe, disculpen. Ya. Ay, profe, disculpen. Sí, Jimena. Es que fíjese que mi compu se está trabando mucho. La voy a reiniciar y me voy a meter otra vez. Fíjese que ya vamos a culminar con el periodo. Ah, bueno, entonces me Pero puedo salir. hágalo, Es no que... tenga pena. Ah, bueno, gracias, No tenga profe. pena. Está bien, Jimena. Feliz mañana. Bueno. Entonces, de esa forma hemos ya encontrado el valor de X. Si quiero encontrar el valor de CA, es decir, el cateto adyacente, la parte baja o la base de lo que es el triángulo, voy a dirigirme a la función, pero ahora a la función coseno. Y con respecto a la función coseno, vamos a anotar por acá coseno. Coseno del ángulo, cateto adyacente dividido la hipotenusa. Por aquí está. Bueno, tenemos entonces esta fórmula. Voy a despejar a dicha fórmula. Vamos a ver. Voy a indicar entonces que tengo el cateto adyacente. Será el producto de la función coseno del ángulo por la hipotenusa. Por favor, ingresen en su calculadora esta fórmula. Van a colocar coseno de 32 multiplicados por 10 y me indican cuánto les da de resultado. Nuevamente les estaba Ocho indicando punto Ahí me dio 48. 8.48 también. 8.48. Sí. Gracias. Bueno, tenemos entonces que el resultado del cateto adyacente dijeron 8.48. Estos son metros, por favor, ya que la hipotenusa nos están indicando que son metros, así que vamos a considerar esto. Bueno, y aquí tenemos ya entonces resuelto el problema. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, ¿cómo se ingresaba? ¿Cuál era la fórmula que se tenía que ingresar en la calculadora? Disculpe. ¿Con respecto a seno o con respecto a coseno? Con respecto a coseno. Coseno, muy bien. Ahorita se lo proyecto. Vamos a ver. Bueno, estábamos indicando que colocamos coseno de 32 multiplicados por el valor de la hipotenusa, que son 10. Y con esto tenemos 8.48. ¿Estamos, Fátima? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar con más ejemplificaciones en nuestra próxima clase. Y por favor voy a necesitar que ya tengan su ficha para que de esa forma ya no nos cueste realizar cada uno de los despejes. Bueno, que pasen feliz mañana. Nos vemos. Feliz día, profe. Feliz día, nos vemos. Feliz día, profe. Feliz Ya, día. profe. Feliz día, nos vemos.